¿Qué tal? Muy buenos días, amigas y amigos que nos han venido siguiendo en estas transmisiones en vivo. Es lo que yo llamo sesiones de parlamento abierto. La mera verdad, ya estamos entrando a esta etapa, ya casi consolidándose de la nueva normalidad, pero creo que yo ya encarrerado, pues voy a seguir con estos ejercicios. A lo mejor no todos los días, porque pues las actividades presenciales se van a empezar a dar, pero sí vamos a hacer estas actividades, amigos, todas las semanas y seguramente habrá gente de mucho talento, de mucha capacidad, como los invitados de lujo que hoy tenemos, jóvenes como los ven en la pantalla, que les voy a dar su currículum nada más para que se den un camón de qué buenos y talentosos son los jóvenes que tenemos en este país. Hoy vamos a hablar sobre la política exterior de nuestro país. Hoy hemos decidido que el tema pues tiene que ser un poquito revisar a raíz de la visita que hizo el presidente López Obrador a Washington, la política exterior mexicana, aciertos y retos. Y para eso, bueno, contamos con la presencia en esta sesión de Parlamento Abierto, como ustedes ven, de Cecilia Vadillo, de Ricardo Smith, Andrés Páez, a quienes en un ratito más les voy a dar la palabra para que los saluden a ustedes, pero pues déjenme presentárselos porque la verdad a mí se me queman las habas para hacerlo. Cecilia Vadillo Obregón, ella es egresada de la licenciatura en Administración Pública del Colegio de México, con una estancia en la University College London. Ella, Cecilia, ha trabajado temas de educación en la misión permanente de México ante la UNESCO. También Cecilia se ha desempeñado como asistente de investigación en temas de seguridad pública en el Colegio de México. Ha formado parte de diversas organizaciones de la sociedad civil para promover la participación y el involucramiento de los jóvenes en la política y actualmente se desempeña como asesora legislativa para el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. Bienvenida, mi querida Cecilia. También está Ricardo Smith, él es licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE. Ricardo es asesor, ha sido asesor en desarrollo sustentable y temas globales, fundador y coordinador del grupo Demos Plus o Demos Más, asociado joven del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI, y tiene una columna mensual en el Universal, una videocolumna semanal en globe.mx y colaborador en asuntos internacionales para el podcast Política 101 de inco.mx. Y nuestro tercer panelista de lujo es Andrés Páez Díaz Infante, internacionalista por la Universidad Iberoamericana, columnista en El Soberano y simpatizante de la Cuarta Transformación. Con Andrés, con Ricardo, con Cecilia, vamos a hablar hoy de política exterior, de aciertos y desaciertos. Y antes de entrar al tema, pues me parece correcto y conveniente que den un saludo y les informo, Cecilia, Ricardo, Andrés, estamos ya pues más de 100 foros que hemos realizado de Parlamento Abierto, así le llamo yo, tocando diversos temas. Aquí en Oaxaca, las cuentas de Facebook de un servidor y de otros asociados que tenemos son unas cuentas bastante fuertes, poderosas diría yo, y bueno, hemos llegado a tener más de 100,000 reproducciones en muchas de nuestras presentaciones, así es que aunque el Facebook es pues, de carácter nacional, internacional, básicamente nos están viendo muchas amigas, amigos, seguidores que tenemos aquí en el estado de Oaxaca. Así es que yo les doy la bienvenida a Oaxaca de manera virtual, pero espero que muy pronto sea presencial. No tendremos hoy la Guelaguetza este año como la habíamos pensado. Ya se están haciendo versiones virtuales de la Guelaguetza, porque dada la contingencia, pues no hay forma de podernos reunir en el Cerro del Fortín, donde tradicionalmente se celebra, pero
me comprometo como una expresión de gratitud de mi parte a que sean invitados tan pronto tengamos ya alguna, y ya ustedes nos dirán si pueden o si no pueden. Si no pueden, se la van a perder, porque la verdad, la Guelaguetza es un espectáculo impresionante. Hace vibrar a propios y extraños. Así es que antes de entrar en el tema, mi querida Cecilia, Ricardo, Andrés, un saludo. Empezamos contigo, mi querida Cecilia. Pues muchísimas gracias, es un honor para mí estar por aquí, es un honor por fin poder discutir con, con mis compañeros Ricardo y Andrés y pues muchas gracias. Buenos días. Gracias, buenos días, Ricardo. No se te escucha, mi querido Ricardo. ¿No? Algo pasa que no se escucha. No se escucha. Vamos a hacer con Ricardo lo siguiente. O sales y vuelves a entrar, mi querido Ricardo. Ah, ya, ok. Adelante, a ver. A ver, te escuchamos, mi querido Ricardo. Bueno, queremos escucharte. Todavía no te escuchamos, queremos. Bueno, vamos a pedirle a Andrés que dé el saludo. Mientras tú, Ricardo, y cuando tengas, tú sigue hablando y a lo mejor ahí encontramos la forma y ya nos damos cuenta que tienes el micrófono listo. Pero mientras, ¿Ya me escuchan? Andrés, ya ahora sí, ya. Ah, perfecto, muy bien. Pues ya me puse estos aparatos. Pues agradezco mucho la invitación, sobre todo porque pues siempre es bueno escuchar opiniones y voces distintas, a veces críticas. Creo que la crítica enriquece, fortalece. Entonces celebro esta iniciativa. También parece que es una excelente idea que se hagan este tipo de diálogos o audiencias públicas, diputado. Un gusto estar con Andrés, con Ceci. Un saludo a todos en el bello y rico, diverso estado de Oaxaca. Fabuloso. Mi querido Andrés. Yo también muy agradecido con la invitación, muy honrado de poder contrastar ideas en este foro. También muy contento y muy feliz de estar por acá porque creo que hace mucha falta platicar de política exterior, saber dónde estamos parados, hacia dónde vamos, qué logros tenemos, pero también qué retos. Y pues un saludo hasta Oaxaca. Pues los recibimos en Oaxaca con mucho gusto, mis amigas, mis amigos. ¿Cuál es el contexto para hablar de política exterior mexicana, avances y retos? Yo nada más quiero puntualizar dos, tres cosas antes de pedir ya una opinión sobre el tema. Hay que recordar que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, amigas y amigos que nos siguen en esta transmisión, ha implementado una política exterior basada en el respeto absoluto a la autodeterminación de las naciones, que haga, lo ha planteado varias veces el gobierno mexicano, del diálogo la herramienta más poderosa para la solución de las controversias en la comunidad internacional. Y pues como una de las primeras acciones de este gobierno, hay que recordar que se convocó a una solución pacífica en el caso de Venezuela, por lo que el Estado mexicano se abstuvo a votar en la Organización de Estados Americanos mediante la intervención que no coadyuvaban, esa fue nuestra opinión como gobierno, a atender las causas y orígenes de la crisis en Venezuela, sino que las estarían agravando. Un tercer contexto de esto que estoy comentando de entrada es que a partir de la llegada de la pandemia del COVID-19, nuestro país ha fortalecido el principio de que la mejor política exterior es la política interior. ¿Cuántas veces no hemos escuchado al presidente López Obrador hablar de esto? Y esto significa que los principios con los que se conduce el Estado mexicano para su funcionamiento interno serán los mismos que defenderá en el ámbito nacional. Así, se ha publicado como un ejemplo ensayo La nueva política económica en los tiempos del coronavirus, que expone la determinación de consolidar un nuevo Estado social basado en 5 principios: democracia, justicia, honestidad, austeridad y bienestar. De esta forma, hemos hecho un llamado a repensar la economía en el ámbito nacional y, por supuesto, en el internacional.
Se trata de partir de una visión colaborativa y ya no más de una visión neoliberal o individual que arrojó millones de personas a la miseria. 5 puntos de este contexto que estoy planteando. Como forma de poner en marcha esta posición, el presidente acudió a una reunión del G20 para solicitar que este organismo, acudió de manera virtual para proponer que este organismo solicitara a la ONU su intervención para que la comunidad internacional en su conjunto tuviera acceso equitativo a equipamiento e insumos médicos para enfrentar la pandemia del COVID-19. Y esta propuesta fue aprobada en la Asamblea General de la ONU. México también ha logrado posiciones muy destacadas durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como ser integrante no permanente del Consejo General de la propia ONU, así como obtener la presidencia pro tempore de la Comisión de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Y de igual forma, se impulsa en este momento la candidatura de Jesús Seade a la Organización Mundial de Comercio. Y bueno, para concluir este planteamiento, recientemente el Estado mexicano culminó el proceso de negociación del nuevo Tratado México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, que derivó en una entrada en vigor y en una reunión exitosa desde mi punto de vista entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente Donald Trump. Este es el contexto de la política exterior mexicana, porque, bueno, si bien es cierto que se ha hablado mucho en los últimos días por esta visita que hizo López Obrador, bueno, desde el arranque del sexenio creo que se han visto las bases sobre las cuales se está construyendo esta relación de México con el mundo. Yo por eso quisiera hacer un par de preguntas a los tres. ¿Cuál es el balance? Mis queridas amigas Cecilia, Ricardo, Andrés, ¿cuál es el balance de la política exterior de México a partir de la transición del 2000? Yo sí creo que ha sufrido algunos cambios, por eso lo pregunto. ¿Cuál es el balance de la política exterior de México a partir de la transición del 2000? Y si estamos hablando del servicio exterior mexicano, la base del éxito de nuestra política exterior, ¿cuál es? ¿Cuál es? Para que ustedes nos den su punto de vista. Y bueno, pues como lo hicimos hace rato, si no tienen inconveniente, empecemos con la opinión destacada de nuestra querida amiga Cecilia, a quien escucharemos con mucha atención. Adelante, mi querida Cecilia. Hola, pues muchas gracias otra vez. Yo pienso que la política, como mencionabas, del gobierno de Andrés Manuel, la política exterior, es una política muy innovadora en todos los sentidos, pero también en el ámbito internacional. Me parece sobre todo relevante destacar que la visita a Estados Unidos fue una de las primeras, o yo creo que la primera vez que el presidente salió a una visita de este tipo, y sin embargo, a pesar de ello, el gobierno mexicano ha estado presente en muchas otras áreas en el ámbito internacional, como ya mencionabas. Creo que también es muy importante mencionar que además del Consejo de Seguridad, también estamos en el Consejo Económico y Social, y es la primera vez que simultáneamente estamos en estos dos organismos, bueno, en estas dos instancias de las Naciones Unidas. También tenemos algo que me parece muy interesante, que es el Plan Integral para el Desarrollo, que se realiza en Centroamérica y que junto con la CEPAL, lo cual, como decías, o sea, es justo intentar resolver los problemas de la región como una forma de política exterior, pero también para beneficiarnos dentro del país. Me parece que la cooperación con Trump se ha dado de manera muy interesante, como no se esperaba, y frente a todas las adversidades, yo creo que han sido extremadamente inteligentes para poder negociar y manejar esta situación. Creo que han obtenido bastantes beneficios y justo creo que han sido espléndidos negociadores, y como decías, pues me parece que la política exterior mexicana ha tenido una trayectoria muy buena desde sus orígenes, y por supuesto que el servicio exterior es una pieza fundamental para esto, pues es uno de los, me parece que es el primer instancia del gobierno que tiene el servicio profesional de carrera, y es una de las inspiraciones para implementarla en otras partes de la administración pública. Entonces esto me parece fundamental.
Muchas gracias. Las mismas preguntas le haré yo a mi querido Ricardo. ¿Cuál es el balance de la política exterior de México a partir de la transición del año 2000? Y bueno, ya que estamos hablando del Servicio Exterior Mexicano, pues dinos tú, desde tu punto de vista, ¿cuál es la base del éxito de esta política exterior mexicana? Gracias. Pues creo que el Servicio Exterior Mexicano, de entrada, más que la base, yo creo que es el motor, porque es una constante a lo largo de la historia diplomática de México. Y más recientemente creo que muchos de los éxitos de esta administración en materia de política exterior se deben a una conducción, a una implementación de planes y de ideas que, aunque tengan fallas en su diseño y en su planteamiento, pues al momento de implementarlo, pues ha sido bastante cuidadoso y bastante exitoso. Creo que uno de los ejemplos más claros es la visita, ¿no? Creo que había muchas cosas que podían haber salido mal y que la implementación y el cuidado permitieron que al final el saldo no fuera tan negativo como muchos esperaban, sobre todo en la oposición. Creo que a partir del 2000 podemos notar tres más o menos puntos o tres características de la política exterior mexicana que siguen siendo ciertos y que también siguen siendo tres puntos útiles para analizar lo que está pasando. El primero es una tensión clara entre los principios de política exterior de México que tenían una lógica política al interior del régimen del PRI, casi durante la mayor parte del siglo pasado, del siglo XX. Los principios servían para poder enviar un mensaje sobre cómo México esperaba que los demás países trataran a nuestro país y de tal manera también marcaban la acción internacional de México hacia los demás. A partir del 2000 empezamos a cuestionar qué tan prudentes son estos principios, dado que México ya no está dispuesto a mantener esta lógica. México está abierto a la crítica, está abierto al diálogo. México pues ya no ve mal que otros países hablen de nuestro régimen interno, de nuestra política. ¿Por qué? Porque creemos que la crítica abona, que la observación, que a veces el hecho de que un comité de la ONU diga, ¿sabes qué? Aquí en este caso el Estado mexicano no actuó bien, pensamos que enriquece y beneficia a los ciudadanos. Entonces estos principios anteriores entran en conflicto con el pragmatismo también y con los principios nuevos de derechos humanos, de democracia que se insertan. Creo que fue algo positivo que se tuvo en la alternancia. También otra de las líneas que se introdujeron durante esta época de alternancia y que hay que decirlo, han servido a todos, han servido tanto a gente en la derecha, a la izquierda, al centro, ha sido pues usar los temas internacionales para apalancar cambios internos, ¿no? Si bien han habido cancilleres que han sido polémicos, sobre todo en el sexenio del presidente Vicente Fox, y muchos de ellos tuvieron quizá la buena idea de suscribir tratados de derechos humanos, en los cuales los firmantes se comprometieron también a participar en comités como el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, que hacen revisiones a las políticas de los países de manera rutinaria y emiten recomendaciones. Uno de los ejemplos de los resultados positivos de este tipo de acciones, por ejemplo, es la apertura que México ha tenido al sistema interamericano y que culminó con la investigación de los expertos independientes en el caso Ayotzinapa. A pesar de que el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues supimos que entró en conflicto con ellos y que hubo una campaña mediática en su contra, sus hallazgos, sus investigaciones han sido cruciales para esclarecer la verdad y solo es una muestra de cómo es posible utilizar estos instrumentos internacionales para cambios positivos en la agenda nacional. La tercera, y creo que es uno de los problemas que tenemos, es la disonancia entre el discurso que se tiene en lo internacional y la realidad al interior. Creo que siempre es bueno y es positivo que un país pues pueda presumir lo bueno que tiene y lo bueno que hace, pero también ha sido cierto que muchos críticos han dicho que la política exterior a veces se usaba como una manera de cacarear hacia afuera lo que no tenemos hacia adentro. Entonces quizá es algo que también la cuarta transformación, ahora que quiere hacer tantos cambios, debería tomar en cuenta. Si quiere quizá apalancar cambios internos con el discurso internacional sin caer en este hecho de ser un farol de la calle, oscuridad en la casa. Estamos hablando, amigas, amigos del Servicio Exterior Mexicano. Estamos preguntando aquí a nuestros extraordinarios panelistas
¿Cuál es la base del éxito de nuestra política exterior mexicana? Y de arranque pedirles un balance sobre la política exterior de México a partir de la transición del año 2000. Y bueno, pues le pedimos a Andrés que nos pueda dar sus puntos de vista. Sí, yo esencialmente estoy de acuerdo. Creo que el balance general desde el 2000 ha sido bueno y ha sido bueno a partir de que existe una profesionalización del servicio exterior mexicano. Eso es innegable. Aunque cada administración ha tenido sin duda sus matices, podríamos hablar que yo no estoy ahí tan de acuerdo con Ricardo en que alejarnos de los principios constitucionales de política exterior haya sido en todo positivo en todo momento. Yo creo que los principios se concibieron como una manera transeccional de llevar a cabo la política exterior y que luego el régimen del PRI utilizó de ellos, eso sin duda, para justificar barbaridades internas o cuestiones internas. Podemos hablar de una vocación multilateral de nuestro país muy clara, en donde en todo momento nos hemos conducido de manera transeccional. Creo que eso es uno de los grandes aciertos, que en general la política exterior de México ha continuado con proyectos anteriores. Lo vemos hoy con la entrada no permanente al Consejo de Seguridad, ocupar ese espacio. Es una oportunidad que la Cuarta Transformación continúa, que sin duda fue un acierto haberlo iniciado en sexenios anteriores, porque evoca nuestra tradición multilateral, pero que también como gran privilegio y responsabilidad traerá retos. Y ese reto será que en algún momento probablemente tengamos que tomar partido. Entonces será muy interesante ver cómo el gobierno del presidente López Obrador, la Cuarta Transformación, que sin duda tiene una muy clara vocación de no intervención, respeto a la autodeterminación de los pueblos, al derecho internacional, ¿cómo haremos para adaptar esa concepción del mundo, del diálogo que tenemos hacia el Consejo de Seguridad? Ya metiéndome un poco más a este sexenio, me ha gustado mucho la política exterior conforme a las crisis que hemos tenido en Latinoamérica. Me voy a referir rápidamente a Venezuela y Bolivia. Creo que existe un gran problema en esos dos conflictos y es que la OEA está totalmente cooptada por su secretario general y por una visión ya ideologizada del conflicto. Creo que en ese sentido la visión del presidente López Obrador de consolidar la CELAC como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños como un organismo paralelo en donde realmente el interés latinoamericano pueda lograr integración, entendimiento, diálogo, es positivo porque necesitamos ese balance de equilibrios en Latinoamérica. Pero en general creo que desde el 2000 es bueno el balance, hemos tenido nuestros deslices, por ejemplo, el comes y te vas del canciller Castañeda, esos pequeños situaciones que no nos han hecho quedar bien, pero creo que eso se han dado a raíz de que hemos abandonado precisamente esta situación de neutralidad y de no ideologizar la política exterior. Creo que eso es algo muy bueno que ha hecho el presidente López Obrador, tener la base como el diálogo, referirnos a nuestros principios constitucionales. Podremos discutir si nos gustan o no, habría que modificarlos o no, pero creo que el balance es bueno a partir de que en general nos hemos apegado a ellos, aunque sin duda han habido alejamientos que para mí no ha sido del todo acertado hacerlo. Y creo que el gran secreto de esto es una profesionalización del servicio exterior, entender la política exterior sin ideología, y creo que eso lo ha hecho muy bien el gobierno del presidente López Obrador. Pues muchas gracias. Pues ya empezamos a hablar de temas que me vienen a la mente algunas preguntas, mi querida Cecilia. Un poco se genera aquí un debate sobre el principio de no intervención, del respeto a la autodeterminación de los pueblos impulsado por nuestro país, establecido en la propia Constitución. Entonces yo preguntaría tu opinión, qué decir de esto, qué decir también de este nuevo rol de México en el Consejo de Seguridad de la ONU, qué se debiese proponer para que México atienda casos como el de Irán, como el de Corea del Norte, como el de Siria, como el de Palestina. Y también Andrés introdujo un tema que a mí me parece fundamental, ¿qué debe impulsar México en la Comisión de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC? Son varias preguntas, mi querida Cecilia, pero tú eres una chucha cuerera, así es que te dejo la oportunidad de las respuestas. Pues bueno, justo el día de ayer leía una columna, bueno, ya es como de hace una semana, de Juan Ramón de la Fuente, y justo ahí él menciona los temas que van a aportar y el enfoque que van a tener. Creo que es importante que van a introducir una política exterior feminista, en el sentido de que todas las decisiones van a tener un enfoque de género.
Como siempre, se va a promover en estos conflictos que mencionabas, la solución pacífica y el diálogo. Yo creo que eso lo ha demostrado el presidente, que México es muy bueno, y van a continuar en este sentido. Eh, yo creo que va a ser muy interesante lo que propongan en términos de la pandemia. Yo creo que este es un nuevo reto que no se había enfrentado antes de esta forma, y creo que los retos globales que presenta la pandemia, no solamente en términos de salud, sino también en términos de cambiar un poco el sistema económico y los problemas también que conlleva, como por ejemplo el cambio climático, van a ser muy interesantes en este sentido. Y creo que otra cosa muy interesante, bueno, para mí una de las más interesantes es el control de armas. Me parece que es un tema que tenía que estar en la agenda desde hace mucho tiempo, que ha causado un grave daño a nuestro país. Estaba leyendo que aproximadamente son 230,000 armas al año, que provienen el 70% de ellas de Estados Unidos. Entonces, pero, o sea, me parece interesante que también se quieren meter este tema en el Consejo de Seguridad. Entonces va a ser muy interesante ver esto, que además también fue uno de los temas que se propuso en la reunión con Trump. Entonces me parece, es uno de los temas que para mí, que me gusta la seguridad, es de los más novedosos. Y pues sí, yo creo que más que no esto. Pues estamos analizando, amigas y amigos que siguen esta sesión de Parlamento en vivo que transmitimos en Facebook, que transmitimos simultáneamente en Periscope, en la cuenta Twitter de un servidor, que estamos transmitiendo también por YouTube. Son varias cuentas las de Facebook. Les agradecemos mucho que nos estén viendo. Tenemos panelistas que, a pesar de su juventud, como lo ven, son experimentados y conocedores de estos temas de política exterior. Y bueno, pues estamos hablando de qué debe impulsar México en la Comisión de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, y también hemos preguntado, y así se lo formulo a Ricardo, el nuevo rol de México en el Consejo de Seguridad de la ONU, qué proponer para que México atienda casos como los que estamos viendo en algunas naciones como Siria o Palestina, Irán, Corea del Norte, o qué decir del principio de no intervención y del respeto a la autodeterminación de los pueblos impulsado por nuestro país. Y lo comento un poco por los dichos hace un rato de Andrés, que se referían a tus comentarios, mi querido Ricardo. No es que quiera picarlos, pero bueno, pues tienes tu derecho a dar tus puntos de vista. Muchas gracias. Bueno, creo que este tema del Consejo de Seguridad intentaré tocarlo ahorita en un ratito. Y ahorita también quizá querría poner sobre la mesa el tema de los principios y el pragmatismo, ¿no? Al menos los principios en tensión. Creo que si bien es cierto que es positivo, al menos ha sido útil el uso de los principios, fue muy útil para la diplomacia mexicana, pues en el siglo pasado, en estos años, fue útil para salirse de esta lógica de conflicto de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, ¿no? Era una manera en la cual México podía seguir una línea clara, lógica y congruente de política exterior sin tener que entrar en conflicto con los Estados Unidos. Ahora que se inaugura una etapa de amistad y de cercanía entre nuestros presidentes, pues esperamos que este tipo de tensiones ya no sean tan necesarias y que México pueda adoptar principios, pues también los nuevos principios que se insertaron en la Constitución en años más recientes, como es la promoción de la democracia y de los derechos humanos. También son principios constitucionales, además de la autodeterminación de los pueblos y la no intervención. Entonces creo que ahorita estamos frente a un dilema en el cual México tiene que ponderar entre ambos grupos de principios y que tiene que equilibrarlos en la mejor manera para poder promover el interés nacional de nuestro país. En este sentido, creo que ha sido claro que hay dos líneas de acción para la política exterior mexicana en este sexenio, dependiendo de las regiones de acción. Creo que por un lado, con Estados Unidos se ha seguido una línea muy pragmática. Creo que la prioridad del presidente ha sido, como él lo ha dicho, evitar la confrontación con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ve que no es necesaria para su administración. Por otro lado, yo creo que se ha querido entonces usar la política de principios hacia América Latina, sobre todo en los casos de Venezuela y Bolivia.
Creo que entonces sí tendríamos que separar, ¿no? en estos dos casos, y entonces llegar a la conclusión de que los principios son útiles quizá en ciertas circunstancias, y quizá en otras circunstancias es mejor adoptar una política más pragmática, ¿no? Y creo que aquí vamos, por ejemplo, al Consejo de Seguridad. Creo que el hecho de que México pueda formular posturas claras sobre temas globales, como es el conflicto en Siria, como es el conflicto en Yemen, en Libia, pues es positivo para que México también pueda explicar, formular cuál es su interés nacional en otras regiones que no sean América Latina y Estados Unidos. Creo que esto se hizo positivamente en el sexenio de Enrique Peña Nieto, a pesar de todas sus fallas. Creo que al menos se hizo un esfuerzo por tener posturas claras sobre el lanzamiento de misiles en Corea del Norte, sobre el conflicto también entre Estados Unidos e Irán, con China también por ahí metido y Rusia. Creo que esto se podría retomar, este tipo de posicionamientos. Otro tema que también sería muy interesante que tuviera una postura más clara es cambio climático. El cambio climático, a pesar de lo que algunas voces al interior de México consideren o les parezca, es un tema global, es un tema no solamente de los temas que antes se habían conocidos como blandos en relaciones internacionales, ahora es un tema de seguridad. El Consejo de Seguridad seguramente lo va a traer a discusión, sobre todo porque ya es una prioridad para China y para Estados Unidos, si es que gana Joe Biden. Pero para China lo es y para muchos países lo es, así que México haría bien en tomar posturas más claras sobre este tema. Me parece que también fue un acierto de la política exterior a partir del 2000 el haber metido la participación de México en el Consejo. Se rompió con esta doctrina en la cual los cancilleres mexicanos, los diplomáticos mexicanos consideraban que era duro participar en el Consejo, no conveniente. Me parece que es digno de celebrarse. Y finalmente también quisiera mencionar que además del Servicio Exterior Mexicano, pues también hay un grupo de personas muy profesionales y dedicadas que trabajan en la Cancillería, que si bien no son diplomáticos bajo este tema de servicio exterior, también es gente que presta sus servicios, que se preocupa por la política exterior y que hace tareas que van desde los temas de la ONU hasta la promoción económica y turística del país, ahora que ya no existe ProMéxico. Entonces, sí creo relevante y creo que es conveniente en este espacio decir que justo las autoridades encargadas de proponer y de aprobar los presupuestos deberían pues tener un poco más de cuidado por estas personas, porque es una tarea muy importante, sobre todo ahora en la apertura. México va a necesitar atraer turismo, atraer inversiones. Entonces, Cancillería va a necesitar cada vez más apoyo presupuestal y de recursos humanos para esta importante tarea y hay que brindárselo. Pues qué importante, amigas y amigos que nos siguen en esta transmisión, escuchar la voz fresca, pero también con fundamentos sobre la política exterior mexicana. Estamos analizando los retos y avances de esta política exterior de nuestro país. Bueno, yo quisiera poner el punto en la llaga en algunos temas, pero no puedo dejar de preguntarle también a nuestro amigo Andrés el nuevo rol de México ante el Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Qué debe proponer nuestro país para atender muchos casos que están en la agenda, como el de Irán, Siria, Palestina? ¿Qué debe impulsar México en la Comisión de Estados Latinoamericanos y Caribeños? Y bueno, algo que me nace de lo que escuché ahorita, hace un rato, de Ricardo. México tiene todavía una posición de liderazgo en Latinoamérica, la está recuperando. ¿Qué piensas, mi querido amigo Andrés? Yo creo que esencialmente la posición de liderazgo la estamos recuperando a partir de volver a voltear a ver al sur. Yo creo que eso hay que entenderlo bajo que estamos la influencia muy clara de Estados Unidos y que tenemos que jugar bajo el marco, bajo las reglas que nos permiten hacerlo. Creo que consolidar a la CELAC, que era, o revivir más que consolidar, que era un mecanismo prácticamente muerto y abandonado a partir de las 3 últimas presidencias pro tempores, es importantísimo. Yo he estado esencialmente de acuerdo con muchas columnas, comentarios que se ha oído ahora, que si bien no es el fin de la globalización neoliberal, sí podemos ver muy claramente cómo el mundo se va dividiendo en regionalismos, cómo la Unión Europea un poco a partir del Brexit se fortaleció y se entregó más, como América del Norte ahora con el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, regenerado, está tratando también de integrarse, pero es importante no quedarnos fuera de esa cuestión.
y que creo que la CELAC debería consolidar un plan, sobre todo económico y sanitario, para lograr salir integrados y ayudándonos en medio de esta crisis. Creo que la integración con América Latina es importantísima, sobre todo por ser una región tan convulsa y que necesita sin duda de estos principios democráticos y necesita de esta modernización. Creo que la CELAC tiene que seguirse consolidando. Creo que es una buena oportunidad para que México consolide el liderazgo regional y creo que eso involucra un éxito hasta ahora, que ha sido llegar a acuerdos, sobre todo con ideologías tan distintas, en regímenes tan distintos en América Latina. Creo que somos una región que se ha ido polarizando. Por un lado tenemos, por ejemplo, la dupla del presidente Fernández y López Obrador, y por otro tenemos personajes al otro lado del espectro, como lo pueden ser Duque o Bolsonaro. Pero creo que a pesar de eso, la diplomacia mexicana ha logrado conciliar acuerdos. En la CELAC se logró un plan de trabajo con puntos muy interesantes para América Latina. Incluso antes de la pandemia hay un plan para estudiar de manera conjunta la resistencia a los antimicrobianos, la resistencia a los antibióticos, para estudiar bacterias, virus. Eso es muy importante también para estudiar en conjunto la integración con el espacio exterior. Es decir, hay toda una serie de pasos de cooperación y de multilateralismo muy interesante que se ha logrado llevar a cabo a pesar de que tenemos ideas distintas de lo que debería ser la política interior de un país. Entonces, ese sería mi comentario respecto a la CELAC. Creo que es importantísima ahora que revivió, seguirla consolidando y tratar también de que la presidencia pro tempore que venga, probablemente pueda ser Argentina, tenga la misma idea respecto a América Latina para continuar con ese paralelismo a la OEA, que desde mi punto de vista ya está totalmente cooptada por el secretario general y que no va a ser útil para resolver de manera pacífica las controversias. Y ahí es donde me voy a meter a Venezuela. Tiene mucha razón Ricardo en que los derechos humanos, la transición democrática, todo este proceso son ahora principios constitucionales y son importantes para nuestro país. Pero yo creo que no los vamos a poder alcanzar si no nos apegamos al diálogo y a la no intervención. Para mí el conflicto en Venezuela se viene a complejizar a partir de que existe una profunda intervención del sistema internacional y que además Estados Unidos otra vez intenta meter su cuchara para alinear la balanza hacia un lado o a otro. Para mí la salida en Venezuela tiene que ser negociada y tiene que ser consensada, y qué mejor que México se consolide como un puente entre las dos partes en conflicto. Esto no quiere decir que nos pongamos de un lado a otro. Por supuesto que en Venezuela hay violaciones a los derechos humanos, pero también la supuesta presidencia de Juan Guaidó sería muy cuestionable. Yo creo que el gran problema de Venezuela es una falta de legitimidad y que en ese sentido México debería seguirse apegando a sus principios de política exterior constitucionales, pero además tratar de consolidarse como un puente de diálogo sin intervención clara por una de las partes. Ahora, tratando el tema de Bolivia, creo que ahí nos apegamos a dos cuestiones con el golpe de Estado, que para mí es un golpe de Estado en contra de Evo Morales, o sea, no hay otra manera de llamarlo. Es una invitación amistosa de los militares a que salga del poder antes de que terminara su periodo constitucional en enero, y que México, apegándose a derecho internacional, ofrece asilo político porque la vida de Evo Morales corría peligro, y que ahora hemos visto que se ha instaurado sí un régimen mucho más autoritario y con tintes muy militares en Bolivia, en donde no se han podido llevar elecciones a cabo, entre otras cosas por la pandemia, pero en donde tampoco se ve muchas ganas de llevarlo a cabo. Y creo que ahí es muy interesante lo que comentaba de la OEA. La OEA, con un afán democratizador, pero muy ideologizado, dio pie a este golpe de Estado y ahora no vemos salida a ese conflicto. Creo que en ese sentido la posición de México fue muy clara, correcta, pegada a derecho internacional, y que habría que continuar en esa línea con América Latina, buscando acuerdos, buscando el consenso, sin salirnos de la no intervención, el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Y yo ahí contrasto la idea con Ricardo. Yo no veo una discrepancia respecto a América del Norte con América Latina. No he visto una intervención mexicana en la política exterior, en la política interna estadounidense. Es decir, la visita del presidente se da bajo el contexto de que necesitamos apalancar el resurgir económico, y no hay una intervención, que no se reunió con ningún representante demócrata como a muchos otros les hubiera gustado. A mí en lo personal no, porque creo que sería entrar en este juego de demócratas republicanos y que es totalmente innecesario. Entonces, en ese sentido no veo una discrepancia. Sí veo un liderazgo de México en América Latina, sobre todo en binomio con Argentina y con el presidente Fernández, y que tendríamos que seguir buscando esa vocación multilateral
que ha sido importantísima para México y que en el resurgir de la pandemia con los regionalismos, pues será todavía más importante. Pues la verdad yo tenía muchas ganas de pasar a ver un poco ya el tema de la relación México-Estados Unidos, pero me despierta mucho interés después de escuchar a Andrés, conocer la opinión de Cecilia y del propio Ricardo sobre México y su posición de liderazgo en Latinoamérica, porque, bueno, pues hoy yo creo que análisis superficiales hacen señalamientos sobre lo que recién sucedió en Estados Unidos, pero ya se les olvidó que del otro lado, pues México al principio de esta administración, como ya lo platicamos, tuvo posturas claras en relación a Venezuela, sustentadas en nuestra Constitución y en los principios que existen en nuestra Carta Magna sobre nuestra relación con el mundo. Así es que quiero preguntar directamente a Cecilia y a Ricardo que nos comenten esto. México tiene una posición de liderazgo en Latinoamérica y un poco reflexionar lo que ha sido esta administración de un año y fracción en relación hacia el sur precisamente. Te escuchamos, mi querida Cecilia. Pues yo primero quiero comenzar cuestionando algo que dijo Ricardo. Yo creo que México sí tiene una postura en el cambio climático, pero en una forma distinta como la plantean los liberales. Yo creo que si vemos un poco la postura, por ejemplo, de Ocasio-Cortez en su nuevo Green New Deal, ella justo voltea a ver la desigualdad como un problema fundamental para resolver el cambio climático. Entonces yo creo que cuando lo ponemos desde esta perspectiva, México tiene muchísimo que aportar, porque una de las principales apuestas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido justo atacar el problema de la desigualdad. Y con esto indirectamente estamos atacando también el problema del cambio climático. Entonces yo creo que cuando se da ese giro, México puede tener aportes muy interesantes. Otra de las cosas que sí concuerdo es que la Secretaría de Relaciones Exteriores es una de las más profesionalizadas y, como ya dije desde el principio, un ejemplo para el resto de las secretarías, pero en esta administración, como ya lo decía Ricardo, se da algo muy chistoso porque parte de las responsabilidades pasan a la Secretaría de Economía, lo cual también me parece un acierto, tener como esta otra visión económica, y creo que cuando hablamos de presupuestos y esos temas también tenemos que ver qué está pasando en la Secretaría de Economía y cómo se están comunicando, porque me parece que tomó un papel muy relevante. Yo creo que las políticas hacia el sur y hacia América Latina han existido siempre. Había programas para el desarrollo, pero como ya decía al principio, se retomaron y se han fortalecido. Y me parece a mí muy interesante ahora, retomando la pregunta, cómo México ha logrado meter esta importancia de desarrollar América Latina como una de sus fichas de cambio y una de sus apuestas con Estados Unidos. O sea, yo creo que México en la negociación, sobre todo la que se dio el año pasado de las tarifas, México puso el hecho de intentar ser más... más presente en América Latina y en fomentar el desarrollo como una moneda de cambio también pues para coadyuvar con el presidente Trump y como una parte de negociación en la que más o menos México dice, yo ahora me encargo de esta parte y pues nada, me parece también muy interesante esa postura porque creo que pues es un ganar-ganar. Entonces, bueno, esa es mi respuesta. Muchas gracias. ¿Qué opinas tú, mi querido Ricardo Smith? Muchas gracias. Yo diría que al menos en América Latina, es un debate interesantísimo. Yo diría que en América Latina tendríamos que separar y hacer una diferencia entre el liderazgo, lo que existe un liderazgo en la región, y una política de símbolos. Que no estoy menospreciando una política de símbolos. Creo que los símbolos importan, la política exterior sobre todo, siempre, bueno, no siempre, pero frecuentemente en la historia, sobre todo en nuestro país, se ha usado para señalizar los cambios, para poder mostrar a otros países cuáles son los principios, cuáles son los objetivos de los gobiernos, sobre todo en momentos de cambio. El gobierno revolucionario, por ejemplo, de Venustiano Carranza, cuando llegó al poder, fue quien pues fue pionero en esta diplomacia cultural, en la que enviaba a escritores mexicanos y artistas mexicanos de la región para que explicara cuáles eran las ideas de su régimen revolucionario. No es malo, no es negativo,
pero sí creo que habría que separar. Entonces, yo lo que veo más bien en América Latina ahorita es un intento por parte del gobierno nuevo para poder señalizar cuáles son los principios, para señalizar que quieren marcar un cambio de la administración de Enrique Peña Nieto, sobre todo en el sentido de que Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, sobre todo, tomaron una postura muy clara en el tema de Venezuela. Eran muy activistas en esto, se involucraron mucho en el Grupo de Lima. El Grupo de Lima es este grupo de países que sobre todo eran Perú, México, Colombia, Chile, que estaban a favor de una transición democrática en Venezuela. Yo lo que veo entonces es más bien este intento por mostrar un cambio, lo cual en términos políticos no está mal, pero no veo un liderazgo. Realmente yo me preguntaría qué significaría ver un verdadero liderazgo. Y para mí eso implicaría, por ejemplo, acercarse al Grupo de Lima e intentar que haya un diálogo constructivo con las otras partes, digamos, que tienen ideas distintas sobre el tema, como es Argentina. Usando entonces ya el canal de comunicación con el presidente Fernández, podría haber este acercamiento del que estoy hablando. Creo que hasta el momento lo que hemos visto, al menos durante la crisis que se desató, la crisis constitucional, cuando Juan Guaidó se proclamó como presidente interino de Venezuela, lo que vimos es pues que México sí abrió flancos para la crítica, en la cual decían que México estaba comprándole tiempo al régimen de Nicolás Maduro. Creo que también hubo posturas de México, posturas que emitió tanto de manera escrita como también la OEA, que daban la razón a estos críticos, posturas en la cual olvidaba mencionar las atrocidades de derechos humanos que se cometían en Venezuela, o al menos evitaba visibilizarlas, cuando es algo que se ha documentado por organizaciones como Human Rights Watch, un régimen que tortura, un régimen que detiene a la oposición, un régimen que sin duda ha cometido cosas atroces. Y bueno, ya hay que decirlo, también es lamentable que al interior, aquí en México, del debate nacional, han surgido voces envalentonadas que niegan una realidad en otro país de la región, sobre todo cuando México está recibiendo a ciudadanos venezolanos y ellos están aportando a la economía mexicana y pues están tratando de vivir aquí en el país de la manera más pacífica posible. Entonces, creo que es un tema en el cual México, pues creo que sí se quedó un poco corto en el momento en el que emitía comunicados, por ejemplo, mencionaba como un enfrentamiento violento entre la oposición y el ejército venezolano, ¿no? Cuando la oposición tenía de su lado pancartas y el ejército tenía tanques. Creo que este tipo de posicionamientos, poniendo este ejemplo, pues dejaban un poco que desear. Creo que se puede mejorar aquí, creo que es posible echar mano de esos principios de derechos humanos y de promoción de la democracia. Y pues espero que ahora, aprovechando esta posible transición en Estados Unidos, pueda darse un nuevo progreso. Espero que México pueda activar el mecanismo de Montevideo, que pues lamentablemente quedó inactivo después de un mes o dos de que se puso en marcha. Espero que pueda hacer algo más que una postura simbólica. Espero que pueda también acercarse a sus aliados. Y bueno, y también reconocer que se adquirió una responsabilidad en el tema. Creo que ahora que Venezuela ya no es el tema caliente en la región, se ha quedado olvidado por todos los actores involucrados. Y lo único que tenemos es que el coronavirus ha puesto a los venezolanos pues todavía más a merced de un gobierno, un régimen que deja mucho que desear y es irresponsable, y donde la pobreza ha llegado al 80% de la población. En el tema de Bolivia, creo que también se intentó seguir de manera un poco más clara los principios. Creo que ahí yo diría que es digno de reconocer esta política de apertura a los refugiados, al asilo político de esta tradición en la región. Me parece que fue muy positivo el hecho de que se haya recibido a tanto personas cercanas al régimen de Evo Morales y bueno, al propio Evo Morales, y también a gente de la oposición. Esto creo que fue algo positivo y me gustaría ver más acciones en este sentido. Y bueno, finalmente también yo diría que para celebrar, personalmente, me parece que la Subsecretaría de Asuntos Multilaterales ha hecho un excelente trabajo justamente en esta dinámica de apalancar cambios, utilizar instancias internacionales y discursos internacionales de diversidad sexual para apalancar cambios en México, para promover la discusión. Eso es muy bueno. Y también en medio ambiente. Creo que la subsecretaria acertadamente se ha inscrito en diferentes grupos, ha tenido un buen trabajo diplomático precisamente para traer el discurso. Que a ver, en términos internacionales hay discurso liberal de medio ambiente y también un discurso un poco más de la izquierda, y ambos hay que traerlos.
Pues la verdad es que yo no sé, mi querido Andrés, si te quedes con algo todavía en el tintero. Te quiero formular la pregunta. ¿Quieres reiterar después de lo que has escuchado de Cecilia y Ricardo? Si no, para poder pasar al tema de la relación México-Estados Unidos. Es que ya se volvió muy interesante aquí los que están comentando, por eso te pregunto y para que haya los equilibrios correspondientes. Gracias, sí me quedo con algo en el tintero. Sin duda, en política exterior, forma es fondo y los símbolos juegan un papel importantísimo. Primero yo preguntaría que qué mayor liderazgo que revivir un organismo multilateral muerto en América Latina. O sea, esa es iniciativa completamente de México y yo no veo que el liderazgo vaya en irrestricto apego a las potencias del Grupo de Lima o a los actores principales del Grupo de Lima. Es un cambio de visión sobre cómo habría que afrontar la salida en Venezuela y esa transición. Yo no veo que el gobierno del presidente López Obrador esté a favor de un lado o a otro o deje de estar a favor de la democratización de un régimen que a todas luces es violatorio de derechos humanos, pero veo que hay un cambio en la postura de concebir esa transición. Es decir, el régimen de Maduro se mantiene esencialmente por el ejército y la cercanía que tiene con ellos. Y no es que queramos que se transite de ese régimen a otro, queremos que los venezolanos sean quienes decidan con elecciones limpias y libres cómo se va a transitar. Y para mí, reitero, eso solamente se va a llevar a cabo con el diálogo. Creo que el Grupo de Lima cometió la imprudencia innecesaria de inmiscuirse demasiado en un proceso político interno, intentar ahogar económicamente y generar todavía más pobreza de la que generó la irresponsabilidad económica del régimen de Maduro. Creo que en ese sentido la postura de México sí es muy madura en intentar tender puentes, dialogar y ver cómo se va a salir de ese conflicto en el que ya hay intereses tanto rusos como chinos como estadounidenses y que se convirtió en todo menos en lo que debería de ser una decisión irrestricta de los venezolanos con respecto a quién quiere que los gobierne. Voy a ser muy claro, Venezuela viola derechos humanos, Venezuela es un régimen autoritario, cuando decirlo menos, y Venezuela necesita una transición, pero en ese sentido el papel que debe jugar México, yo creo que ahí sí es muy distinto de las dos administraciones. México construye este liderazgo en la CELAC, se aleja del Grupo de Lima, sobre todo yo creo por creer que el Grupo de Lima no va a ser una solución ni siquiera viable para Venezuela. Llevamos ya años intentando ver una solución, vimos este intento de autoproclamación de Juan Guaidó de ser presidente y la desertación de algunos militares, pero no los líderes, la crisis se agudizó, ha habido más muertos, ha habido más pobreza, se ha venido agudizando más la crisis a partir de esta asfixia económica que se ha intentado hacer. Yo no creo que esa sea la salida. Y también, por ejemplo, apuntar que México sí ha tenido una visión clara de condenar las violaciones a derechos humanos, tanto con comunicados, como mencionaba Ricardo, que creo que otra vez los símbolos son importantes y forma es fondo, sin inmiscuirse directamente e intervenir, pero además dando refugio también en nuestra embajada y en nuestro país a opositores venezolanos. Es decir, no solamente se ha tenido esta visión de tener que ser imparciales y buscar la salida negociada, sino que México sí se ha pegado a esa tradición de asilo, tanto en México como en Bolivia, y que nos hemos conducido consecuentemente en América Latina. Entonces yo recalco que no creo que el Grupo de Lima vaya a ser una solución ni siquiera probable ni viable. Vemos que cada vez se agudiza más la situación, la coyuntura, y que México tiene que buscar ser un puente en todos los intereses globales que hay alrededor de Venezuela, tomando en cuenta el petróleo. Creo que lo estamos dejando a un lado también, es el mayor interés del mundo. Me parece muy curioso cómo si no hubiera petróleo en Venezuela a nadie le importaría, es decir, hay que tener ahí muy en claro que se juega ese material preciado, primo, y que hay que consolidar el diálogo, es decir, México tiene que jugar un papel importante, pero sin intervenir. Y sería todo mi apunte respecto a esos dos temas. Bueno, pues yo, mis amigas y amigos que me siguen en esta transmisión, yo ya me emocioné de verdad de escuchar. Ya estamos llegando, según mis cálculos, pues ya a 1 hora de transmisión, pero pues yo quiero hacer una última ronda de intervenciones para referirnos al caso de la relación pues de México-Estados Unidos. Y yo quisiera preguntarles a los tres cómo se ha desarrollado desde su punto de vista
la relación entre la Unión Americana, los Estados Unidos y México. Y en ese contexto, México es un país que privilegia desde su punto de vista los acuerdos comerciales. ¿Qué podemos hablar, amigas y amigos, de la integración económica en América del Norte? Y por último, la visita del presidente mexicano, del licenciado Andrés Manuel López Obrador, a los Estados Unidos, implica que, como he leído de algunos analistas y de los propios presidentes, así lo dijeron en su discurso Trump y López Obrador, fallaron los pronósticos. Y bueno, terminemos esta última ronda dándole la palabra a nuestra querida Cecilia Vadillo, que te agradezco mucho, mi querida amiga, todos tus comentarios, tu presencia en esta sesión de Parlamento Abierto. Pues yo voy a empezar nada más hablando un poco sobre el TEMEC. A mí me parece que es un acuerdo muy importante, un proceso de negociación larguísimo, que se lograron cosas muy buenas. Por ejemplo, la parte de la justicia para los trabajadores me parece fundamental y creo que es uno de los principales aportes de esto, el hecho de intentar equilibrar el piso entre los trabajadores mexicanos y los de los otros países para poder tener más justicia. Me parece que va a ser un impulso económico fundamental en este momento de crisis en el cual pues, nos vamos a encontrar. Y en ese sentido creo que Andrés Manuel y su gobierno ha tenido un desempeño muy bueno en la relación bilateral, como ya decías, contra todos los pronósticos. Creo que ha sido muy digno y con mucha fuerza. Creo que él no es nada inocente y nos lo demostró, y es un gran político, lo demostró ahora en la visita. Creo que tiene un colmillo impresionante y creo que también Marcelo Ebrard ha hecho un gran trabajo en fortalecer esta relación bilateral con todas las negociaciones que han llevado a cabo. Creo que se han tenido ya varios beneficios de esta relación, como fue el préstamo en la OPEP cuando hubo que hacer esta negociación. Creo que el caso de los ventiladores que nos proporcionaron también es un acierto muy importante. Y bueno, como ya mencionaba antes, la crisis que hubo el año pasado con los impuestos fue un gran logro. Yo creo que el primer discurso que dio en la Casa Blanca, Andrés Manuel, fue muy bueno. Creo que se tocó temas muy importantes de una manera muy política y diplomática. Creo que tocó el tema de los migrantes y los mexicanos que viven en Estados Unidos. Creo que me pareció fundamental que mencionó que había agravios pendientes en esta relación y creo que eso para mí fue clave, el no dejar pasar todo. Si bien sí hubo halagos, creo que también esto fue fundamental y todo el recuento histórico que hacen. Creo que ya de entrada la visita tuvo, o sea, ahorita todavía vamos a ver en cómo se va desarrollando, pero creo que ya de entrada tuvo resultados y beneficios muy importantes para México y para los hispanos que viven en Estados Unidos. Se firmó una orden ejecutiva al día siguiente de la visita en la cual Trump busca asegurar más acceso a oportunidades económicas y educativas a los hispanos, lo cual es muy fundamental. Creo que hay un giro que si bien puede ser giro en el discurso, que si bien puede estar motivado por temas electorales, pues aún así me parece muy, muy importante y un buen cambio. Bueno, obviamente está el tema de César Duarte, que justo escuchaba que es una negociación que ya tiene mucho tiempo entre el canciller y el gobierno estadounidense, lo cual también me parece que va a ser muy interesante toda la red de corrupción que va a venir con su detención. Y lo que ya mencionaba de pues el control de armas, que me parece fundamental que se trabaje en este tema y va a ser muy benéfico para nuestro país. Y ya por último, solamente, porque está la crítica de que nosotros estamos beneficiando a Trump, que con esta visita, yo creo que simplemente hay que recordar que Biden tampoco va a estar de nuestro lado. O sea, ningún candidato va a beneficiar a México como queremos, porque claramente ellos tienen que proteger sus intereses. Entonces, cuando mencionan esto, yo creo que México quizá está haciendo una apuesta arriesgada y para nada creo que hay que hablar bien de Trump, pero claramente ya tienen un camino andado en términos de negociación y de acuerdos, y pues me parece como muy interesante ver qué pasa en ese sentido. Yo creo que han tenido una visión pragmática que, como ya decían, puede o no ser la correcta, pero me parece que ha tenido el interés de los mexicanos en primer lugar y esto es lo que yo rescataría.
Te agradezco muchísimo, mi querida Cecilia, tu participación en esta sesión de Parlamento abierto. Ojalá sea la primera de muchas donde podamos contar con tus argumentos sólidos, con tu claridad de ideas y te lo agradezco mucho de verdad. Mi querido Ricardo, no sé si quieras que te repita las preguntas, pero pues valdría la pena. Estamos hablando ya de cómo se ha desarrollado la relación entre México y Estados Unidos, el que México sea un país que privilegia los acuerdos comerciales, conocer tus puntos de vista, qué puede decirse sobre la integración económica en América del Norte y la visita del presidente mexicano López Obrador a Estados Unidos. ¿Es cierto? ¿Fallaron los pronósticos? ¿Qué opinas? Bueno, creo que siempre es positivo el hecho de que se pueda reconocer la utilidad del libre comercio para poder apalancar o para poder promover el desarrollo nacional. Como ya lo habíamos descubierto con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues el libre comercio es útil, es un gran potencial, pero mucho de lo que saquemos de él depende de las políticas públicas que pongamos en marcha a nivel nacional. Y el libre comercio no es tampoco la panacea, tampoco va totalmente a hacer cambios en el sector laboral, en el sector manufacturero, en el campo mexicano. Creo que esto quedó clarísimo en los debates legislativos del Telecán, en los debates posteriores al Telecán. Y pues creo que en ese caso nos lo sobrevendieron, el gobierno de Carlos Salinas sobrevendió el Telecán. Espero que en este caso no estemos sobrevendiendo el Temec. Y reconozcamos que los desafíos van a ser internos, los desafíos para crear certidumbre para las inversiones, para atender otra vez puentes con el sector privado, son internos. Que ya no es sostenible este enfrentamiento con el sector privado, que ya no es sostenible a este cambio de reglas tan ajetreado, tan rápido, y que se haga también de las maneras correctas cuando se quiera cambiar las reglas, sobre todo en el sector energético. Entonces espero que se pueda reconocer esto, se pueda promover inversión también, que se pueda reconocer que el consumo interno, el mercado interno, pues está muy débil y que hay que tomar las medidas adecuadas para reactivarlo, que quizá es prudente comenzar a considerar estas propuestas de seguros de desempleo, de ingresos vitales, y que en la medida en la que esto sea real, entonces podemos también empezar a hacer un consumo interno fuerte que incentive a las empresas mexicanas para que compitan en el exterior, para que inviertan en capacidad exportadora. Y también creo que es importante reconocer que necesitaremos mucho apoyo al equipo de la Secretaría de Economía, como decía Ceci hace un rato, porque ellos van a ser los encargados de defender a México en todas estas controversias laborales que se van a presentar, porque ahora tendremos mecanismo de respuesta rápida, representantes laborales en la Embajada de Estados Unidos, vamos a tener que enfrentar también posibles denuncias por temas ambientales, porque se vienen también medidas ambientales muy fuertes para México bajo este acuerdo paralelo que se firmó. Entonces creo que ahí habría que también poner mucha atención en el Tratado de Libre Comercio. Creo que la relación con Estados Unidos, la visita del presidente a ese país, subrayó lo complejo que es pues llevarse con Trump, encontrarse con Trump y en general llevar una relación diplomática con esa administración. Todos los países del mundo, desde Japón hasta Irán, pasando por Corea del Norte, lo han comprobado. Entonces, creo que sí, debo reconocer que no es un logro menor el hecho de haber pasado una visita sin mayor problema y sin mayor digamos, declaración controversial del presidente Trump. Entonces, ahí habla de un gran trabajo diplomático de parte de Cancillería. Eso no quita que también digamos que la visita misma tenía muchos riesgos. Espero que en el futuro, si es que Trump sigue en el poder, pues que México haga el intento primero de una mejor ponderación de riesgos y segundo, que utilice esta coyuntura de cambio de ya sea reelección o alternancia, pues para poder replantear un nuevo rumbo para el país en Estados Unidos. Creo que tenemos ya, la curva de aprendizaje ha sido dura, pero al menos yo creo que el canciller Marcelo Ebrard y mucho de su equipo ya sabe más o menos cómo está la cosa con Estados Unidos. Creo que también los estadounidenses, hasta cierto punto, hay muchos miembros del gabinete que han aprendido lo importante que es colaborar con México, ¿no? Y han habido también algunos ejemplos de miembros del gobierno estadounidense que han colaborado muy bien con autoridades mexicanas. Entonces, hay una curva de aprendizaje ahí que nos puede ayudar a cambiar de rumbo. ¿Y por qué cambiar de rumbo? Porque sí creo
que a pesar del éxito relativo de esta visita, se han tomado decisiones que son muy cuestionables, sobre todo en temas migratorios, sobre todo si tomamos en cuenta que el año pasado se usó a la Guardia Nacional, al Instituto Nacional de Migración, para detener y deportar a casi 180,000 migrantes centroamericanos, ¿no? Sí hay un argumento, no hay que negarlo, hay un argumento sobre cómo México se convirtió en el muro de Trump. Yo entiendo que estábamos en una situación económica compleja y que los aranceles hubieran destruido la economía nacional, pero eso no quita que México tiene una responsabilidad moral sobre el hecho de que devolvió a 180,000 personas que huían con miedo de su país de origen y las devolvió a ese lugar que amenaza sus vidas, donde se enfrentan a pandillas peligrosas. Y pues yo creo que sí hay que asumirla y hay que hacer algo al respecto para enmendar eso que se hizo. Creo que no es malo que un gobierno reconozca pues lo que se hizo de manera cuestionable y pueda enmendarlo en el futuro. También creo que es necesario que México replantee si va a adoptar una postura mucho más activa al interior de Estados Unidos en temas migratorios, si va a retomar la asesoría y el seguimiento de los Dreamers, que el 70% de ellos son mexicanos. También hay temas migratorios como el hecho de que ICE anunció que para todos los estudiantes mexicanos en universidades estadounidenses se tienen que regresar a México a tomar sus clases online o de plano los van a deportar. Entonces también por ahí hay un tema en el que México debería plantearse bien si es bueno tomar una postura y si no, cuál sería el curso de acción, ¿no? Pero al menos creo que sería bueno que México mostrara que hay un curso de acción y que más bien el silencio no es la opción, ¿no? A pesar de que entiendo la delicadeza de las circunstancias con esa administración. Finalmente, creo que también en temas de seguridad, pues es digno de celebrar que se haya detenido a César Duarte. Creo que también es una colaboración muy clara entre la Cancillería y el gobierno de Javier Corral. Eso me parece muy positivo en un momento en el que parece que a veces la oposición y el gobierno no pueden colaborar, pero pues ahí sí, eso me gusta. También me parece que el tema de las armas que en Estados Unidos fue olvidado totalmente después del año pasado, después de que hubo este tiroteo en la frontera. Entonces me parecería que sería bueno recuperarlo. Es un buen argumento que México puede traer a la mesa. Y también el tema del dinero que fluye desde Estados Unidos a México para alimentar el crimen organizado. Las cifras están ahí. La mayoría de las armas decomisadas en México vienen de Estados Unidos. Entonces, es algo que debería México hablar mucho más fuerte. Y espero que si gana Joe Biden, México pueda hacer este replanteamiento de la estrategia. Otra cosa que también creo que va a importar mucho más en la relación, y que hago hincapié porque a eso me dedico, es el medio ambiente. Creo que si gana Joe Biden, se van a quitar todas las trabas a nivel global al cambio climático. Porque el principal escéptico a nivel global no es China, es Estados Unidos y es la administración de Donald Trump. Es quien está bajando los pronósticos de adopción de vehículos eléctricos, de adopción renovable. Entonces, si gana Joe Biden, los pronósticos van a aumentar, las inversiones van a empezar a vertirse desde los activos en combustibles fósiles hacia las renovables, que ya está pasando. También van a empezar a haber muchos más riesgos financieros. Entonces, muchas empresas van a dejar de tener sus activos y de desinvertir en combustibles fósiles. Y México va a tener que hacer un replanteamiento muy fuerte de su estrategia de desarrollo a partir de la energía. Ahorita, todo lo que se está haciendo, digamos, es un poco tolerable porque Estados Unidos, pues por ahí también va. A Trump también le gusta mucho el carbón, a Trump también le gusta mucho el gas natural. Pero si eso se acaba, pues México vamos a tener que ir hacia la transición, sí o sí. Espero que suceda y espero que la Cancillería pueda tomar esa bandera, ya sea en la Subsecretaría de Asuntos Multilaterales o en alguna parte, porque sería muy positivo y México tiene mucho que aportar en temas de biodiversidad y de transición. Pues te agradezco mucho, Ricardo, porque hayas aceptado intervenir con nosotros en esta sesión de Parlamento Abierto. Para nosotros es muy importante contar con gente de tu capacidad y talento, igual que lo comenté con Ceci. Ojalá en una próxima ocasión volvamos a encontrarnos para escuchar los puntos de vista de gente que sigue el día a día, pero con un cantidad de conocimientos muy importantes que nos hacen pensar que es una opinión pues que es muy valiosa para nosotros y para nosotros. Mi querido Andrés, contigo cerramos esta sesión de
Parlamento abierto. Estamos hablando sobre la visita del presidente López Obrador a Estados Unidos y fallaron los pronósticos. Estamos hablando sobre la integración de América del Norte. ¿Cuál es tu punto de vista? Eso nos lleva pues a hablar sobre el TEMEC, los aspectos prioritarios en política exterior y por supuesto cómo se ha desarrollado la relación entre Estados Unidos y México. Y bueno, te escuchamos, mi querido Andrés. Muchas gracias. Sí, yo creo que todos los comentarios que hemos tenido en el final de esta conversación hacia la relación con Estados Unidos, sobre todo, nos lleva a una idea muy clara. Es que tenemos una relación muy asimétrica en términos de poder con ellos y que en ese sentido es una relación que hay que tomar con pinzas, con mucho cuidado y sabiendo qué cartas jugar y cuándo jugarlas. Y además, qué cartas pueden jugar ellos. Vemos que tenemos una economía totalmente interdependiente en ambos sentidos de la de Estados Unidos. Vemos que tenemos mucho que ganar de esa relación, pero también riesgos que correr. Creo que tocando el tema de César Duarte, que se da en el marco de la entrada en vigor del TEMEC y de la reunión, nos deja claro que fue todo menos una casualidad. En política, en diplomacia, creo que no existen las casualidades, es un simbolismo muy claro de cooperación en materia de corrupción también, y también yo celebro que se haya podido entender tanto el gobierno federal como el gobierno estatal de Javier Corral y tener esa cooperación de dos administraciones con Estados Unidos, de partidos contrarios. Creo que sin duda el balance de la reunión es positivo. Creo que sí fallaron los pronósticos porque leía yo y escuchaba yo a muchos especialistas, comentócratas, a personajes relevantes de la vida política nacional esperar un apocalipsis a raíz de esa reunión, y creo que en general no. El presidente es un hombre sumamente pragmático, es un gran político, como ya mencionaban, con mucho colmillo, y creo que tiene tanto colmillo que a partir de la coyuntura electoral de Trump y también de su propio pragmatismo logra cambiar totalmente un discurso de Donald Trump. Es decir, es este pragmatismo del presidente y del servicio exterior los que minimizaron los riesgos en la visita, los minimizaron al máximo y llegamos incluso al punto de ver a un presidente de Estados Unidos reconocer la importancia que tienen los mexicanos para todas las cadenas productivas y para la economía estadounidense. Pero no es cualquier presidente, que además es un xenófobo y es un racista. Es Donald Trump el que logra hacer este reconocimiento y gira totalmente el discurso, y yo creo que sin duda eso siempre será positivo para nuestro país. Haber tenido en la administración de Peña Nieto un enfrentamiento constante y haber tenido en esta administración ese giro de pragmatismo para lograr esa conversación. Ojo, no hay que tener en cuenta, más bien no perder la vista de que Estados Unidos no tiene amigos, ningún presidente lo tendrá, tienen intereses. Y habrá que entender los intereses de cada administración para otra vez saber cómo jugar nosotros nuestras cartas. En ese sentido, creo que se ha desarrollado, respondiendo la primera pregunta, de manera correcta, con una visión muy pragmática la relación con Estados Unidos. Me gustó mucho varias cosas de la visita. Primero, en el discurso hablar sobre agravios históricos y agravios hacia México. Creo que es algo que no tenemos que perder de la mira, no con una cuestión de rencor, sino con una cuestión de tenerlos presentes. Y creo que ahí hay entre líneas algo que leer. Agravios históricos también involucran las palabras de Donald Trump hacia los mexicanos en su campaña presidencial del 2016 y en los primeros 3 años de su administración. Y creo que es una indirecta que manda el presidente. También menciona el tema de que México no puede ser colonia de nadie, y entonces ahí lo empiezas a leer con cómo se consolida la CILAC, cómo volteas a ver hacia el sur, pero entendiendo que estás jugando bajo la esfera del poder estadounidense y que irremediablemente eres su vecino y que esta interdependencia te limita el marco de maniobra. Otros simbolismos que podemos notar fueron la visita al monumento a Lincoln, haciendo ahí un guiño al movimiento Black Lives Matter. Es importante este guiño para no desentenderse completamente. Las referencias al presidente Roosevelt, que sin duda también son un guiño a los demócratas, pero siendo muy cuidadoso de no intervenir en la jornada electoral, es lo que yo resalto. Me gustó mucho, ya yéndome a otros temas, que se haya viajado en avión comercial. Creo que el tema de seguridad nacional lo puede separar, pero creo que es una visión pues de un presidente que vive
cómo vive su pueblo, cómo viven sus gobernados, y que eso es muy positivo después del faranoísmo de este emperador que tuvimos que se llamó Enrique Peña Nieto. Creo que es un agravio que tenía el Estado mexicano con sus nacionales y que celebro que se haya aprovechado la visita para llevarlo a cabo. Creo que a pesar de las apuestas, el saldo para México en general es positivo, nos abre retos, sin duda, y habrá cosas que mejorar y la Cancillería tendrá que seguir consolidando, por ejemplo, con la Secretaría de Economía, seguir con esta modernización de la normativa interna, temas laborales, porque el mercado no tiene empatía y el mercado nunca tendrá esta visión que sí puede tener el Estado con sus nacionales. Siempre los acuerdos de libre comercio creo que pueden dejar desprotegida una parte de la población, aunque también son palanca para el crecimiento económico, y que ahí el papel del Estado tiene que ser proteger a quienes los acuerdos de libre comercio desprotege más. Celebro que se haya entendido para, por ejemplo, aumentar los salarios, para competir en condiciones de equitatividad. Es decir, creo que hay elementos para pensar una relación positiva y que entender que gane quien gane. Hoy por hoy parece mucho más probable que va a ser Biden. Ayer veía las encuestas que incluso se está adelantando en el bastión republicano que es Texas, pero entender que gane quien gane, Estados Unidos tendrá intereses, México tendrá intereses, y que bajo esa normativa, bajo esa configuración, habrá que entendernos con ellos y habrá que seguir con esta cooperación. Creo que el pronóstico en general es bueno, creo que vamos muy bien en política exterior, hay que seguir por esa línea, sin duda tomando en cuenta los grandes retos que menciona Ricardo. La transición ecológica es importante, pero sin perder de vista este pragmatismo, lo importante que es la relación con Estados Unidos, y saber que tenemos que regresar a voltear a ver al sur, aunque parezca contradictorio, bajo la esfera de Estados Unidos, ¿no? Que es muy importante seguir consolidando nuestras relaciones con el sur, en esta lógica de regionalismos que yo sostengo se viene dando, y que México juega un puente de conexión geopolítico muy importante entre América del Norte y todo lo que es Latinoamérica y Centroamérica. El gran reto, yo creo, para la siguiente mitad del sexenio es la relación con Estados Unidos, gane quien gane, y sin duda el tema migratorio, porque en esta lógica de asimetría de poder con interdependencia, ya lo mencionaba Ricardo, hemos llegado a hacer el trabajo sucio a los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo ponderas, cómo relacionas, cómo negocias para evitar esas cuestiones? Pero sería mi apunte final con respecto al TEMEC, a la relación con Estados Unidos, que sostengo es el gran reto de la diplomacia mexicana para lo que viene. Pues igual, mi querido Andrés, como lo he hecho con Cecilia y con Ricardo, de verdad quiero públicamente expresar mi gratitud porque aceptaste la invitación y porque de verdad hemos escuchado pronunciamientos muy importantes, sólidos de tu parte. Y bueno, amigas y amigos que nos siguen en esta transmisión en vivo, esto ha sido una sesión de las que de verdad me han dejado un grato sabor de boca porque hemos hablado con gente que analiza con mucha claridad de mente lo que ha sucedido en este país en relación a una política exterior mexicana que desde mi punto de vista presenta una importante serie de aciertos y por supuesto que tiene retos todavía que superar, pero creo que si seguimos nosotros analizando y revisando lo que se está haciendo, podremos entender muy bien cómo se está construyendo la política exterior en la etapa de la cuarta transformación en nuestro querido México. Así es que, bueno, por hoy aquí le vamos a dejar, pero yo pues comprometo públicamente a Cecilia, a Ricardo y a Andrés que nos puedan acompañar en una próxima ocasión. Por lo pronto, muchísimas gracias por haber seguido esta transmisión en vivo y bueno, estamos a sus órdenes. Cuídense mucho porque pues todavía no logramos vencer al 100% la pandemia, así es que no bajemos la guardia en esas medidas que debemos asumir de cuidado, de salud, de preventivas, usar cubrebocas y debemos salir de casa, lavarnos constantemente las manos y así evitaremos riesgos para que nuestros seres queridos puedan sufrir riesgos innecesarios. Así es que un abrazo, un saludo para todas y para todos. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias.